Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido, bienvenida a esta edición matutina de 13 Costa Rica Noticias y con este resumen de las noticias más importantes de las últimas 24 horas. Se les saluda Andrea Salazar. Le invitamos para que sigan nuestros contenidos por las redes sociales y vamos a hacer ahora un repaso por los titulares. Este jueves, la gasolina amaneció con un precio histórico que superó los 1.000 colones. Este miércoles arrancó el primer Censo Nacional de Población y Vivienda desde que inició la pandemia de la COVID-19. Se espera censar 1.800.000 viviendas hasta el próximo 28 de junio. Vecinos de Nicoya temen que cierre temporal del puente del Tempisque les tome desprevenidos y sin ningún plan B de acceso hacia la península de Nicoya. En el campo internacional, Ucrania reclama su candidatura de adhesión a la Unión Europea en el Parlamento Europeo. Y en los deportes, Herediano salió al paso de las acusaciones sobre una aparente multipropiedad y dicen que no hay que temer. Desde la medianoche de este jueves, el precio de los combustibles aumentó. En esta oportunidad, el litro de gasolina supera los 1.000 colones. En el plazo de 2 años, el costo de los hidrocarburos se ha duplicado. Ajuste su bolsillo porque a partir de la medianoche el precio de los combustibles aumentará. Esto después de que este miércoles saliera publicado en el diario oficial La Gaceta. Y es que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos había aprobado un incremento entre los 91 y los 104 colones por cada litro de gasolina. De esta manera, la gasolina super subirá 104 colones para un costo de 1.062 colones el litro. La regular aumentará 91 colones para un total de 1.024 colones el litro. Y el diésel tendrá un alza de 104 colones con un valor de 1.012 colones el litro. El precio de los combustibles se ha duplicado en el plazo de 2 años y es que en el 2020 el litro de la gasolina costaba 580 colones. En el 2021 su precio pasó a 730 colones y actualmente en 1.062 colones. Hace un año estábamos en 730 y hace 2 años, a esta misma época, estamos alrededor de 580. Veamos los saltos que se han dado estrepitosamente, obviamente, hacia el alza con los derivados del petróleo, en este caso las gasolinas. Y es que es exactamente el oro negro el que ha estado dando mucho de qué hablar a lo largo de estos años de pandemia, post-pandemia y ahora recuperación 2022. Y también hay que tener muy claro que el impacto en los costos operativos y los gastos de transporte también van incurriendo hacia el alza de los precios finales de los bienes y los servicios. Es por eso que también coincide esta alza en la inflación que hemos tenido en Costa Rica, que ya registramos datos de 5, 6, 7, incluso hasta 8%, y que posiblemente a mediados de este año sigamos teniendo un impacto en todos los precios de los bienes y servicios finales. Según el intendente de energía del ARECEP, la tendencia al alza del tipo de cambio, así como el alto costo del petróleo, son factores que inciden en un nuevo aumento de las gasolinas. En este momento, los mercados energéticos continúan reflejando el impacto de la guerra. Eso se refleja específicamente en una tendencia al alza sostenida de los precios internacionales. Y en el caso de Costa Rica hay que agregar no solamente el hecho de que Recope se enfrenta a precios internacionales mayores, sino el hecho de que el tipo de cambio continúa generando presiones adicionales. Es importante informar a la ciudadanía que los ajustes extraordinarios mensuales que tramita la autoridad reguladora son precisamente para reconocerle a Recope los cambios asociados a precios internacionales y a tipo de cambio necesarios para hacer frente a la factura petrolera. Consumidores de Costa Rica solicitó al gobierno que aplique las medidas planteadas por el Poder Ejecutivo para reducir el costo de los hidrocarburos, ya que los nuevos ajustes están provocando una gran afectación económica en muchos hogares. Tendríamos más problemas las familias costarricenses para solventar nuestras necesidades básicas. Es evidente el impacto negativo que a nivel de precios están teniendo en estos momentos
todas las alzas que se dan en el precio de los combustibles y que están impactando no solo servicios públicos, sino también productos de primera necesidad. Por eso, las medidas que se anunciaron por parte del Gobierno de la República deben implementarse ya, iniciando con el cambio de la metodología de ARECEP para fijar los precios. Es necesario que de una vez por todas se detenga el incremento en los combustibles, de tal manera que los consumidores no tengamos que estar pagando esta ola de aumentos que ya tiene asfixiada a más de una familia en estos momentos. Se espera que en este mes también se pueda aplicar una rebaja debido a la aplicación de la nueva metodología de cálculo que aplicará la ARECEP. Aún se desconoce de cuánto podría ser esta disminución. Además, entre los bienes y servicios que aumentaron de precio en el mes de mayo está la gasolina en primer lugar, seguido de la telefonía móvil, transporte de taxi y boleto aéreo. La alta devaluación del colón frente al dólar provocó un ajuste extraordinario en los peajes de la Ruta 27, informó en un comunicado de prensa la concesionaria Global Vía. El incremento varía entre los 30 y 50 colones en los puestos de Escazú, San Rafael, así como Atenas, Pozón, Ciudad Colón, La Guásima, Siquiares, Rampa Atenas y Costanera Sur. En esta empresa indicaron que dicho aumento se establece en el contrato, sin embargo, aseguraron que si el precio del dólar baja en un futuro, reducirán las tarifas. En otros temas, la gerente del ICE destituida denuncia que las decisiones que están tomando en esta institución son arbitrarias y antojadizas. El Consejo Directivo del ICE acordó revocar el nombramiento de la gerente general Hazel Cepeda Hudson. Este martes, el Consejo Directivo del ICE acordó revocar el nombramiento de la gerente general Hazel Cepeda Hudson y dar por terminado su contrato. De acuerdo con la información, el despido obedece a la necesidad de la presidencia ejecutiva y de otros miembros del Consejo para tener un equipo gerencial de confianza. La semana anterior, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, informó que el Consejo de Gobierno revocó el nombramiento de 3 miembros del Consejo Ejecutivo, quienes al parecer se encontraban nombrados sin todos los requisitos. Este miércoles, la exgerente general despedida señaló que estos cambios son arbitrarios y antojadizos. Y respetando procedimientos y utilizando mecanismos aparentemente irregulares para designar 3 sustitutos y respetando así el reglamento, la ley, la jurisprudencia constitucional existente para la elección de miembros de este órgano colegiado. Las decisiones que apresuradamente están tomando el Consejo de Gobierno y el Consejo Directivo con respecto al ICE podrían repercutir en la validez de sus actos, lo que es muy grave porque equivaldría eventualmente a severas consecuencias para la institución. Además, aseguró que la institución enfrenta grandes riesgos en las próximas semanas por gestionar la empresa de manera improvisada. Quizás el riesgo más importante aquí es decirle que quebrantar la confianza y la seguridad que hemos forjado con los bancos inversionistas, quienes han depositado su confianza en el ICE para gestionar el tema de la deuda, uno de los más importantes, quizás es el riesgo más importante que en este momento el ICE puede tener. Y la gobernanza, que en este momento se ha debilitado indiscutiblemente, representa quizás el principal de los riesgos. La ex jerarca indicó que si las cosas se vienen haciendo bien y los resultados lo reflejan, ¿por qué tienen que cambiarse? Además señaló que deben continuar con las 87 investigaciones sobre presuntas irregularidades y negocios ruinosos, de las cuales 26 se encuentran con medidas cautelares. Yo llego al instituto y hago un análisis de todos los negocios y operaciones con mi equipo gerencial y encontramos, razón por la cual existen esos procedimientos abiertos y en estudio, una serie de pérdidas y de negocios ruinosos en donde no existía análisis técnico, caso de negocio, ni premisas indispensables para poder sustentar una inversión en un proyecto o negocio en el instituto, cuyo resultado consecuentemente fue ruinoso. Indiscutiblemente, como funcionaria pública no podíamos dejar pasar por eso y muchos de las personas que eventualmente están siendo objeto de esas investigaciones, por supuesto, ocupaban cargos de dirección, jefes o de asesoría en muchas de las instancias.
El Consejo nombró a Ileana Vanessa Castro López, funcionaria de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, en el cargo de gerente general a partir de este mismo 8 de junio. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, asegura que buscará posicionar a Costa Rica como un destino para las empresas que quieran invertir. Este miércoles el mandatario participó en varias reuniones con presidentes y representantes de empresas. Esta cumbre se extenderá hasta el próximo viernes. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, está en los Estados Unidos, donde forma parte de la Cumbre de las Américas que se desarrolla durante toda la semana. Durante ese miércoles, el mandatario mantuvo una agenda donde sostuvo reuniones que son de mucha importancia para el país. A las 8:15 de la mañana se reunió con el alto comisionado de ACNUR, Filippo Grandi. Luego, a las 9 de la mañana, inició su participación en la CEO Summit. Tuvimos reuniones importantes con empresas referentes en el sector salud. Sigue el esfuerzo por traer más y mejores trabajos a Costa Rica. Hoy tendremos con empresas referentes en tecnología y en otras áreas muy importantes para el mismo propósito. También estamos trabajando para posicionar a Costa Rica en la cumbre de CEOs de las empresas más grandes que invierten en la región. A las 2:25 de la tarde, el presidente Chávez participó en el panel de Alianza para el Desarrollo en Democracia con los presidentes de Panamá y República Dominicana. El presidente Chávez lo que busca es posicionar a Costa Rica como uno de los países más importantes de la región para la inversión extranjera. Al mismo tiempo, trabajar con los Estados Unidos y el resto de vecinos latinoamericanos en temas que nos interesan a todos: narcotráfico, refugiados, migración, obviamente la marca Costa Rica, que es el gran ambiente que tenemos, la protección al ambiente, y posicionar a Costa Rica como lo que es uno de los mejores países del mundo y ciertamente en América Latina. A las 6 de la tarde de este miércoles, Rodrigo Chávez fue parte de la ceremonia de inauguración de la Cumbre de las Américas, ofrecida por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y el próximo jueves continuará la mesa de trabajo donde se analiza la aplicación de las jornadas de trabajo excepcionales. El Poder Ejecutivo presentará un texto sustitutivo del proyecto de ley que se acomode a las necesidades del país y que respete los derechos laborales de los trabajadores. La noche de este martes se realizó la reunión de la mesa de trabajo integrada por la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Esquivel, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, representantes de las cámaras empresariales y de organizaciones del sector trabajador, con el objetivo de formular recomendaciones de mejora para el proyecto de ley 21.182 referente a las jornadas excepcionales. Durante la sesión de trabajo se conocieron las observaciones planteadas por los diferentes sectores respecto a la propuesta actual. Esta mesa tiene como fin contar con elementos para ajustar el proyecto de manera que se logre acercar a las necesidades del país y en el respeto a los derechos laborales. Tenemos que hacer un recuento de todas las observaciones y propuestas que hicieron los sectores, tanto patronales como las cámaras y las confederaciones, y creemos que hemos logrado un producto resumido de todas estas posiciones. El día de hoy no hemos emitido un criterio conjunto. Lo que sí tenemos claro y en lo que hay consenso es que el proyecto de ley debe ajustarse en algunos aspectos. Las autoridades le solicitarán tanto al INAMO como al PANI que emitan sus criterios a partir de la propuesta del texto sustitutivo con el fin de salvaguardar la calidad de vida de las mujeres y sus familias. La mayoría de las observaciones se centran en la llamada jornada 4x3 o jornadas excepcionales de parte de las diferentes organizaciones. Los representantes de gobierno indicaron que los participantes contarán con la documentación que se ha logrado recopilar y que estará a disposición de los participantes para sus valoraciones. Se recalcó que este tipo de jornadas no es aplicable de forma generalizada y por el contrario es tan excepcional que requiere que se defina por parte del legislador. Desde ese punto de vista no sentimos ningún compromiso, digamos, que implique una legitimación del proceso, porque lo que vinimos a hacer, y agradecemos eso, es a mostrar
la contundencia de nuestra oposición a que se varíe la jornada de 8 horas. Con las observaciones y recomendaciones enviadas, se acordaron elaborar un texto sustitutivo que será enviado a los participantes de la mesa de trabajo y a los jefes de fracción, esto con el fin de que sea analizado para efectuar la próxima reunión el próximo 16 de junio. Y este miércoles arrancó el primer Censo Nacional de Población y Vivienda desde que inició la pandemia de la COVID-19. Se espera censar 1.800.000 viviendas hasta el próximo 28 de junio. Regresamos con más y como lo veíamos antes de la pausa, este miércoles inició el Censo Nacional de Población y Vivienda. Alrededor de 14.500 personas estarán a cargo del operativo y se espera censar 1.800.000 viviendas. Desde este miércoles y hasta el 28 de junio se estará realizando el Censo Nacional de Población y Vivienda coordinado por el INEC. Se trata del operativo estadístico más grande del país en el que se estima censar 1.800.000 viviendas, así como cerca de 5.200.000 habitantes. Para esta ocasión la información se recopilará mediante dispositivos móviles de captura. Esto permitirá que los datos estén disponibles de forma más oportuna y con mayores controles de calidad. El principal objetivo del censo es proveer datos detallados sobre los habitantes de Costa Rica, la estructura por edades, su distribución geográfica y sus características sociales, demográficas y económicas. Para saber cómo está la gente y para ver esas necesidades de mejora, ¿verdad? De desarrollo del país, no solo del país en general, sino de las comunidades. El censo es una herramienta por excelencia para dar información sobre comunidades específicas, qué sé yo, costeras, zonas montañosas, zonas de difícil acceso, asentamientos informales, por ejemplo, o grupos de población con discapacidad, población menor de 12 años, población que estudia, ¿verdad? Entonces la importancia del censo radica en que todas las personas son censadas y todas las viviendas y de eso nos permite hacer este tipo de análisis específicos. Son 14.500 personas encargadas del censo, entre ellos coordinadores, supervisores y censistas, quienes se prepararon meses antes con diversas capacitaciones apoyadas también por las municipalidades. Disponemos de algunos sitios, espacios municipales para que los censistas y toda la coordinación y logística pueda llevarse de la mejor manera. Apoyo en general, ¿verdad?, de las actividades y el acompañamiento al proceso. Eso es básicamente lo que nosotros hemos venido aportando con el INEC. Para nosotros es fundamental poder tener esta fotografía del país después de tanto tiempo, ¿verdad? Ya son más de 10 años sin saber lo que somos, ¿verdad? Es decir, posiblemente hay una brecha de información importante. Los vecinos de Curridabat fueron uno de los primeros en realizar el censo, quienes afirman sentirse satisfechos con el proceso y la seguridad que se brinda a la hora de emitir la información. Invitar a todos las personas, ¿verdad?, que participen del censo, ya que es muy importante, es información que necesita y requiere el país. Las personas vienen sumamente identificadas, sumamente seguro, ¿verdad? Entonces, motivarlos a todos que participen, porque así el país se da cuenta de qué es lo que le hace falta, de qué puede mejorar, en qué puntos puede desarrollarse mejor. Recuerde que los censistas se identificarán con un carnet, chaleco del INEC, papelería oficial y han sido instruidos para no ingresar a las viviendas con el fin de proporcionar tranquilidad y seguridad a la población. Además, el INEC habilitó la línea gratuita 1421, así como el WhatsApp 8302-0505 para consultas o denuncias. El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, Álvaro Ramos, aseguró este miércoles que reiniciar los sistemas de expediente digital único de salud EDUS y el sistema centralizado de recaudación SISERE es la prioridad en este momento para la Caja Costarricense del Seguro Social en medio de la emergencia por el hackeo contra sus plataformas. De acuerdo con el último corte, se determinó que 759 de los 1.500 servidores fueron afectados, a pesar de que los hospitales y centros
centros de salud están trabajando sin expedientes electrónicos. Se ha podido dar la consulta externa normal en un 85%, mientras que radiología e imágenes alcanza un 82%. Según este informe, los servicios altamente afectados son farmacia y laboratorio, 71% normal en farmacia, mientras que en el laboratorio el 70% de las citas se ha tenido que reprogramar. La Caja urge localizar a los padres de familia de Tibás que deben internar a sus hijos para operaciones. Estos tienen que presentarse en las instalaciones del área de salud de este cantón para coordinar dicho proceso. Con la finalidad de operar a la mayor brevedad a los menores de edad en el área de salud de Tibás, instaron a los padres de familia o encargados a coordinar lo más pronto posible con este centro de salud. Producto del hackeo a la Caja Costarricense de Seguro Social, no es posible contar en este momento con la información para localizar a esos niños que requieren de una cirugía. Estos pacientes son referidos por el Hospital Nacional de Niños como parte del programa de cirugía mayor ambulatoria que tiene en convenio con Copesain. Para programar la cirugía mayor ambulatoria deben enviar al número 6421-8188 una fotografía con la orden de internamiento del niño, el nombre del menor de edad y el número de teléfono del padre de familia o encargado legal. Este plan de contingencia se da luego del hackeo que sufrió la Caja Costarricense de Seguro Social a finales de mayo pasado. La ministra Laura Bonilla buscará facilitar el acceso a banca para el desarrollo, principalmente a los productores de zonas rurales. En su audiencia ante la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios, la ministra de Agricultura Laura Bonilla señaló que uno de sus grandes retos en el MAC es reactivar la economía de los productores por medio de la banca para el desarrollo. Según la jerarca, uno de los aspectos que se deben mejorar es facilitar el acceso de los productores que se ubican fuera de la GAM. Objetivo que me he propuesto es la reactivación económica del sector agrícola por medio de la banca de desarrollo, el cual es una gran ventaja que tengo, que soy miembro en este momento de la Junta Rectora de la Banca de Desarrollo. Entonces, por supuesto, ahí haré todos los esfuerzos, de hecho, y estamos incluso reuniéndolo ya con instituciones como lo fue el día de hoy con el BCR, para ir incluso buscando, porque este tema pues se habló mucho, como todos sabemos ahora que estuvimos en campaña, lo tengo muy bien claro, y ahí tengo 3 objetivos claros. El primero es pues ayudar incluso a más agricultores y principalmente los pequeños, ¿verdad? Que es a los que más le cuesta. El segundo gran objetivo es ayudar a la gente de las áreas rurales, porque según el estudio que me entregaron, los préstamos están muy focalizados en lo que es área metropolitana. Pues hay que hacer un gran esfuerzo, y la gran ventaja pues que también ahí tengo una silla. Por otro lado, la jerarca indicó que impulsará el registro de agroquímicos en conjunto con la Cámara de Agricultura. Además, buscará fortalecer la institucionalidad del sector agropecuario. Por otro lado, la jerarca prometió una ruta de trabajo y mensualmente brindar información de los avances. Esto para luego remitirlo a las organizaciones de agricultura, y se pretende dentro de un año presentar un proyecto de ley en ese sentido. Esta semana, la titular de Educación Pública, Ana Catarina Müller, le propondrá al Consejo Superior de Educación no aplicar las pruebas FARO. En la próxima reunión del Consejo Superior de Educación, la ministra de Educación Pública propondrá no aplicar las pruebas FARO este 2022. Incluso la jerarca explicó que en ningún momento se ha dejado de evaluar a los estudiantes. Tenemos una serie de argumentos, ¿verdad?, que vamos a presentar al Consejo, y una vez que haya la decisión del Consejo, que yo espero que el jueves ya la podamos tener, anunciaremos inmediatamente. Ante la falta de claridad en este tema, esta semana los alumnos del Colegio Vargas Calvo y Napoleón Quesada se manifestaron para pedir que no se realicen las pruebas FARO. Precisamente sobre este tema, el presidente Rodrigo Chávez anunció en mayo pasado que eliminaría dichos exámenes. Y siempre en el campo de la educación, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, Marta Carballo, presentó un proyecto de ley para otorgar el título de bachiller
a los 172.000 estudiantes que culminaron sus estudios de colegio, pero que no aprobaron los exámenes de bachillerato para que obtengan mayores oportunidades de estudio y de trabajo. Aproximadamente 173.000 personas no tienen el título de bachillerato, a pesar de tener su último año de secundaria aprobado, sea quinto año o sexto año según su modalidad de estudio. Es por eso que he presentado el día de hoy un proyecto de ley para que estas personas puedan tener su título de bachillerato y de esta manera continuar con sus estudios universitarios o bien optar por un mejor empleo. En caso de aprobarse dicho proyecto de ley, esta población podrá solicitar que se le brinde su título de bachillerato en un plazo de 12 meses. La ministra de Educación, Ana Catarina Müller, instó a los estudiantes del Liceo de Costa Rica a buscar una ruta pacífica para solucionar las diferencias que existen con la Junta de Educación. La jerarca recordó que las municipalidades son las encargadas de nombrar a los miembros de las juntas de educación y los centros de estudio. Los alumnos de este liceo y padres de familia se manifestaron en las afueras del MEP la semana pasada con el fin de pedir la destitución de la Junta de Educación y del director. Bueno, y este jueves entrará al país la onda tropical número 6. El Instituto Meteorológico Nacional advierte que esto provocará más lluvias en la zona norte, Valle Central y también en el Pacífico. Este jueves el país percibirá el incremento y reforzamiento en las precipitaciones y esto se debe al paso de la onda tropical número 6 de la temporada. Es altamente probable que dadas las condiciones tan inestables que tiene nuestra atmósfera al sur de Centroamérica, tanto el Pacífico como el sector del Caribe, las zonas marítimas, tengan actividad lluviosa y esta se vea reflejada también en zonas costeras. Por lo tanto, podemos tener lluvias durante las primeras horas de la mañana en la costa del Pacífico y también algunas precipitaciones al final del periodo matutino en el caso del Caribe. Estas lluvias se esperan principalmente ubicadas en la parte central y norte de la provincia de Limón. Una vez que haya terminado la mañana, la actividad lluviosa se estará dando principalmente hacia la zona norte, vertiente del Pacífico y el Valle Central. Estamos previendo lluvias de variable intensidad que podrían ser, además, bastante prolongadas a lo largo del periodo vespertino e incluso generándose también lluvias importantes, incluso con tormenta eléctrica en las primeras horas de la noche a lo largo de la vertiente del Pacífico, principalmente la zona costera. Este martes por la noche se presentaron fuertes aguaceros en el Pacífico Central, principalmente en Quepos, donde el Instituto Meteorológico Nacional registró acumulados de hasta 171 litros por metro cuadrado y 144 litros por metro cuadrado en Dominical. Debido a esto, se encuentran 90 personas aisladas en el Cerro Nara, en Tarrazú, por varios deslizamientos en el camino. Además, la Comisión Nacional de Emergencias elevó el estado de alertas para el país. Todo el litoral del Pacífico pasó a alerta naranja. El Valle Central y la zona norte se encuentran en alerta amarilla y el Caribe en alerta verde. Se nos informa que hay 90 personas aisladas en el Cerro Nara en Tarrazú, para lo cual estamos definiendo establecer un puente aéreo con la finalidad de hacerles llegar la asistencia a estas personas siempre y cuando el clima nos lo permita. Además, tenemos 46 personas en 3 albergues, Alajuela, Lepanto y Tárcoles. A estas personas les estamos brindando la asistencia de abrigo y alimentación. Hacemos un llamado a la población para que siempre se mantengan alertas, especialmente en aquellas zonas vulnerables en donde está lloviendo mucho, para que acaten las medidas de las autoridades, tanto locales como las autoridades nacionales. Debido a las constantes precipitaciones de esta semana, los terrenos se encuentran muy saturados y propensos a deslizamientos o inundaciones. Por eso, la Comisión Nacional de Emergencias hace el llamado para que las personas estén muy atentos a posibles emergencias. Vecinos de Nicoya temen que el cierre temporal del puente Tempisque les tome desprevenidos y sin ningún plan B de acceso hacia la península. Ya regresamos con esta y otras informaciones.
Volvemos. Los vecinos de la península de Nicoya temen que el cierre temporal del Tempisque para su reparación les tome desprevenidos, ya que aunque es sabido que deberán pasar, no se tiene conocimiento de cuándo se realizará. La periodista Rita Valverde visitó la provincia guanacasteca para conversar con los vecinos y nos cuenta en esta última entrega de su reportaje. La reparación y mantenimiento del Puente de la Amistad tendrá que llevarse a cabo dentro de este gobierno, pues la espera de las administraciones anteriores ha pasado la factura del deterioro y de la incertidumbre de los vecinos de la zona. El hecho de que la intervención requiera de un cierre temporal de la estructura les pone en aprietos. Algunos nicoyanos aún mantienen frescos los recuerdos de cuando tenían que cruzar el río Tempisque en ferry. Otras generaciones nacieron cuando ya el puente existía. Sin duda, el Puente de la Amistad significó un antes y un después para muchos guanacastecos y visitantes de la zona. ¿Cómo era antes de que existiese el puente y cómo repercutiría a la zona un eventual cierre para las reparaciones? Estos fueron algunos de los testimonios. La ida a San José sin el puente, cuando usábamos los ferries que se hacía en Puerto Moreno, y era muy difícil. A veces, como no era una jornada continua de ferries, uno tenía a veces que correr muchísimo para no perder el ferry, porque eso significaba dar la vuelta por Liberia, ¿verdad? Entonces eso a veces generaba que uno hasta expusiera la vida por meter más el acelerador, ¿no? Y llegar a tiempo de coger el último ferry, y a veces con la suerte de que llegaba uno muy ajustado y había que darle campo al bus que llegaba después que uno, o a la ambulancia, y se quedaba ya uno por fuera y tenía que ir a dar la vuelta. Era bastante complicado. El puente fue una gran solución porque antes de eso habían muchos tiempos en espera, riesgos también en cruzar en épocas de oleaje alto, pero el tiempo era el factor principal. Grandes filas, quienes tuvimos que ir a estudiar a la capital, recordamos esa época muy dura, donde eran, no sé, 5, 6, 7 horas en épocas altas para esperar cruzar un paso de 20, 30 minutos. Eso era un impacto grandísimo en cuanto incluso a la salud, ¿verdad? Donde los hospitales de primera línea están del otro lado, la península no tenía acceso. Bueno, mi mamá me contaba que agarraban un bus acá, ¿verdad? Y llegaban allá donde está ahora el puente, y se montaban como, no siquiera era un barco, era como una balsita. ¿Cómo el puente cambió la vida en Guanacaste? Fue otra cosa, definitivamente nos cambió la vida. A todos, definitivamente, al turismo y a los locales, que se nos aligeraban los trámites en San José, y podíamos ir y venir el mismo día y nos rendía el tiempo, ¿verdad? Pero antes estábamos nosotros muy sujetos a los horarios del ferry y eso nos atrasaba. Eso fue una maravilla. Bueno, era toda una expectativa, porque recuerdo que en aquellos momentos hasta muchos fuimos a ver dónde van a construir, cómo van a construir, por dónde va a pasar, o sea, cómo lo van a hacer, realmente irá a ser, será algo interesante o se podrá hacer. Era toda una expectativa y soñábamos, los guanacastecos soñábamos con que eso fuera una realidad, porque los que pasábamos por el ferry y vivíamos toda esa historia, queríamos algo diferente, y ese algo diferente nunca había sucedido, y era algo como ir a pasar. Una de las preocupaciones de los vecinos de la zona es qué pasaría y cuál sería el impacto económico de cerrarse el puente por un tiempo. Hemos venido escuchando esa intervención que es necesaria, inclusive también hemos estado escuchando de algunos planes que se tienen, también del cierre.
Sabemos que eso va a implicar un poco de incomodidades, el poder, como le dije, de alguna forma tener que transportarnos de otra forma o un poquito, digamos, la distancia va a ser un poco más, vamos a tener que gastar más combustible, etcétera, pero va a ser temporal. Yo creo que la gente está consciente de que el cierre, si tiene que hacerse, pues de ahí habrá que hacerlo e incomodarnos un ratito, pero lo importante es que este arreglo se dé porque todos sabemos de los beneficios que nos da este puente y de la importancia que tiene, como les repito, no solamente para el cantón de Nicoya, sino también para todos los lugares de la península. Va a tener un impacto, obviamente. Tenemos por dicha ahora una alternativa adicional, y es que, bueno, están los otros dos ferries, el de Playa Naranjo y el de Paquera, y ahí por dicha ahora ya hicieron la carretera que comunica Playa Naranjo con Paquera, y siente uno que tal vez podría usar esos ferries si uno no anda tal vez tan apurado, porque iría ganando tiempo también, ¿verdad? Obviamente tendría que comprar el tiquete con anticipación. Pero sí, tenemos que amoldarnos a lo que sea, o sea, que quede el puente otra vez habilitado, bien reparado, y ojalá que dure muchísimos años más dando el servicio que nos ha ayudado a crecer. En este sentido, la vicealcaldesa de Nicoya también señala que el cierre tendría un impacto para el turismo, uno de los motores más importantes de la región. Claro que el impacto sería muy fuerte porque nosotros ahorita, ¿verdad?, después de esta pandemia también, donde hemos empezado a trabajar ciertas estrategias, no solamente en el cantón, sino también lo estamos haciendo en toda la provincia, ¿verdad? El poder reactivar el turismo, que es una de las actividades de las que más se lucra mucha gente acá o que da más divisas al cantón, entonces se va a ver sumamente afectado por el tiempo, por la distancia, por los costos. El puente es donde la mayor parte de los turistas que van a la península, todo lo que es Santa Cruz, Nicoya, Carrillo, después todo lo que es la península con Cóbano, todo, la mayor parte pasa por acá, si no se van por el ferry de Tambor, que se llamaba antes. La otra parte son turistas que vienen en avión, entonces ya es diferente, pero todos los que vienen en vehículo pasan por acá. Ustedes ven, viene mucho turista y vuelve a ver el puente y ve el río, porque también el río es algo que es muy bueno, muy bonito. ¿Qué pasará con el puente de la Amistad? ¿Cuánto se podría extender el cierre del puente? Aunque estas son interrogantes que aún no tienen respuesta, el exdirector del CONAVI, Mario Rodríguez, indicó en el 2019 que el cierre podría tomar hasta 2 meses. De momento, la incertidumbre continúa. Este 8 de junio se conmemoró el Día Mundial de los Océanos con una enorme preocupación. El aumento del nivel del mar y la acidificación de las aguas requiere que tomemos acciones urgentes en favor de los océanos. Este próximo jueves 9 de junio se transmitirá por el Facebook Live del Parque Nacional Isla del Coco un conversatorio denominado Perspectivas Futuras de las Áreas Marinas Protegidas Oceánicas en Costa Rica, uniendo voces por el océano. Los océanos cubren el 70% del planeta Tierra. La mayor vida del planeta está en los océanos. Los seres humanos desarrollamos una serie de actividades en el océano, como el tema del transporte, la pesca, el turismo, la investigación y otros. Como todo ecosistema está expuesto a diferentes presiones y amenazas, como el tema del cambio climático, la contaminación, la sobrepesca, la pesca ilegal y otros. Es necesario promover a nivel local, regional y mundial acciones que permitan mitigar y conservar de mejor forma los recursos marinos.
Estamos felices de poder hacer más conciencia, tenemos que ser más resilientes en temas de conservación marina y este es el momento de alzar la voz para que podamos todos y todas contribuir en ese tema de conservación marina. Vamos a realizar actividades muy importantes, hacer conciencia en la población costarricense y que esperamos que todos participen junto con nuestros aliados naturales como el FAICO y otras instituciones como las universidades y otros organismos que nos están apoyando. El área de conservación está muy feliz y complacida de poder celebrar con ustedes estos procesos de concientización de la protección de nuestros océanos en este mes tan importante del ambiente. Y el Museo de los Niños sumó esta semana una nueva sala de aprendizaje. Esta se denomina Monetarium, un espacio para que los niños descubran el valor del dinero, la importancia del ahorro e incluso cómo funcionan los servicios digitales bancarios en el país. A la inauguración de Monetarium asistieron los niños de la Escuela República de Argentina, que aprendieron sobre cultura financiera, la importancia del ahorro y el valor del dinero. La verdad que darle esta oportunidad a los niños de que reciban educación financiera para que sean adultos responsables, para nosotros es importantísimo, es parte de nuestro ADN, es parte de nuestros principios y valores y hoy estamos realmente eufóricos. Para la directora del Museo de los Niños, la nueva sala es de suma importancia e indicó que el museo se renueva con esta y otras salas dedicadas al aprendizaje. Tenemos palabras para agradecerle a Davivienda, a don Arturo, esta inversión en la educación de nuestros niños, en la educación de las familias, porque si bien es cierto que aquí los niños vienen a aprender, yo le comentaba a don Arturo que también los adultos tenemos mucho que aprender acerca de la forma como hoy en día los bancos modernos realizan sus labores. Entonces, por un lado, los niños aprenden acerca de la importancia del ahorro, de cómo se deben de manejar las finanzas, temas que antes a uno ni se le ocurrían en la infancia. Y por otro lado, los papás que acompañan a los niños también pueden aprender mucho de finanzas y de cómo un banco moderno hace hoy su función. Aproveche su visita regular al museo y dese una vuelta por Monetarium y las otras nuevas salas de STEM y automovilismo que estrena el Museo de los Niños. El jurado del primer premio latinoamericano de poesía Marta Eugenia Santa María Marín 2022 decidió otorgar el primer lugar a Anamnesis, obra poética de la costarricense Nidia María González Vázquez. Los organizadores del certamen New York Poetry Press, New York Poetry Review y el Festival Internacional de Poesía Turrialba celebran que esta primera edición contó con la participación de 103 autoras procedentes de 21 países. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el viernes 29 de julio en las instalaciones de la Reserva Biológica La Marta de la Universidad Castro Carazo dentro del marco del tercer Festival Internacional de Poesía de Turrialba. La luna es el espejo invertido del Amazonas, el revés de las palmas de las manos. Ya incendiamos la calma. Dimos vuelta orbitando el dolor. Le sacamos los ojos a los dioses para percatarnos de que teníamos vacías las cuencas en el reflejo que se devuelve. Ya le tocamos el orgasmo a la muerte tantas veces. Incendiada la luna, es poca la piel que queda para regresar. Es poca lluvia para aplacar el insomnio. Poca. Una nada de nada. Nos vamos a la pausa y es que Ucrania reclama su candidatura a la adhesión a la Unión Europea en el Parlamento Europeo. Ya regresamos con el repaso por las informaciones del mundo. Continuamos ahora con la información internacional. La defensa heroica del Donbass continúa, según afirmó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, unas horas después de que Rusia dijera haber tomado los barrios residenciales de Severodonetsk.
La defensa heroica del Donbass continúa, afirmaba anoche el presidente de Ucrania, unas horas después de que Rusia dijera haber tomado los barrios residenciales de Severodonetsk, la última ciudad de la región de Lugansk bajo control ucraniano, donde permanecen aún unos 10.000 habitantes. Volodymyr Zelensky señalaba que la situación en el frente no ha cambiado significativamente en las últimas 24 horas. Moscú, por su parte, asegura controlar ya el 97% de Lugansk, que junto a la región de Donetsk conforma el Donbass. Zelensky dice que se debe lograr la victoria en el campo de batalla antes de que puedan llevarse a cabo negociaciones. Dice estar dispuesto a mantener conversaciones directas con Vladimir Putin para hablar de acabar con la guerra. No creo que haya nadie más con quien hablar en Rusia, afirma. Por supuesto, la victoria debe ser primero en el campo de batalla, o por así decirlo, no solo la victoria, sino sobre todo una situación fuerte y sólida en el campo de batalla, declaró Zelensky, insistiendo en que Ucrania necesita al menos tantas armas como los rusos. En Moscú las posturas parecen estar endureciéndose. El expresidente ruso Dmitry Medvedev expresó su odio hacia quienes quieren destruir Rusia, llamándolos bastardos degenerados. Respecto a la batalla del grano, Moscú y Kiev se acusan mutuamente de destruir los recursos de cereales, de la creación de corredores marítimos seguros para la exportación de granos por el Mar Negro. Hablarán en Ankara este miércoles el ministro de Exteriores ruso y su homólogo turco. Violentos combates se han dado entre tropas rusas y ucranianas en los puntos estratégicos del Donbass. La guerra se libra en las cercanías de Severodonetsk, centro neurálgico de las hostilidades en la región de Lugansk, en el este de Ucrania. Moscú afirma que están a punto de controlar toda la ciudad. Kiev asegura que sus tropas pueden retirarse a posiciones fortificadas. Desde Lysychansk no es difícil imaginar la magnitud de los combates, como explica este oficial ucraniano. Eso es Severodonetsk, en donde tienen lugar feroces batallas por nuestro país. Están bombardeando Lysychansk desde todas sus posiciones. Es demasiado peligroso estar aquí. Tenemos que escapar ahora. Lysychansk está a tiro de piedra de Severodonetsk. Sus habitantes sufren el martilleo constante de la artillería rusa. La mayoría de sus vecinos han huido. Otros se refugian en los alrededores. Mis hijos y mis nietos estaban en refugios, en Severodonetsk y aquí. ¿Cómo podría abandonarlos? Hasta que fueron evacuados y luego llegó mi turno. El ejército ruso no escatima recursos para conquistar las zonas del Donbass, que todavía siguen bajo el control de las autoridades ucranianas. Un intento de acelerar el proceso de anexión de toda la franja ocupada durante los primeros días de la guerra, que ya estaba en manos de los separatistas prorrusos. De momento, el ejército ucraniano sigue defendiendo su territorio con uñas y dientes, mientras continúa reclutando soldados para frenar el avance de las tropas rusas, que son superiores en número, como ha reconocido el propio gobierno ucraniano. Ucrania reclama su candidatura a la adhesión a la Unión Europea, esto en el Parlamento Europeo. No obtener la candidatura a la Unión Europea sería dar una carta blanca a Putin para seguir adelante con la guerra sin ningún tipo de castigo. El presidente del Parlamento de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, ha visitado este miércoles el Parlamento Europeo en Estrasburgo y ha hecho un fuerte llamamiento con el objetivo de que su país sea nombrado candidato para la adhesión a la Unión Europea. En una entrevista con Euronews, Stefanchuk ha hablado sobre la guerra con Rusia y la crisis alimentaria que ha provocado el bloqueo de las exportaciones de grano ucraniano. Ucrania se alimentará a sí misma, pero no somos egoístas. Entendemos que mucha gente en el mundo depende de nosotros, y nuestra responsabilidad está en el hecho de que no debemos permitir esta crisis alimentaria mundial. Por eso es muy importante para nosotros encontrar una solución. En su discurso frente al Parlamento, Stefanchuk afirmó que no obtener la candidatura a la UE sería dar carta blanca a Putin para seguir adelante con la guerra sin ningún tipo de castigo.
No queremos que se invente algo nuevo, un estatus inexistente para Ucrania o que se cree algo especial para nosotros. Ucrania quiere una forma legítima de conseguir este estatus y después queremos hacer todo lo necesario para recibir la adhesión de pleno derecho a la Unión Europea. Si conseguimos la candidatura, podremos tener nuestra hoja de ruta, podremos entender mejor lo que tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacerlo y, lo que es mejor, podremos ser miembros de pleno derecho de la Unión Europea. La UE ha mostrado repetidamente su solidaridad con Ucrania y ha dejado claro que este país pertenece a la familia europea. Recientemente, Ursula von der Leyen aclaró que no hay atajos para la adhesión a la UE. Deben cumplirse estrictas condiciones democráticas y económicas, pero prometió que Europa acompañará a Ucrania en este camino, ayudará a la reconstrucción del país y hará todo lo posible para llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes de guerra perpetrados por Rusia. Está previsto que los jefes de Estado y de Gobierno europeos estudien la candidatura de Ucrania a la UE a finales de junio. Bueno, y a continuación un análisis del coste económico de la guerra de Rusia en Ucrania que golpea duramente a este continente. Hola, bienvenidos a Real Economy. El coste económico de la guerra de Rusia en Ucrania golpea duramente a Europa. La economía había comenzado un camino de fuerte recuperación y crecimiento al salir de la pandemia, pero ahora la UE ha recortado su previsión de crecimiento del 4 al 2,7% y ha elevado su previsión de inflación. Guillaume Desjardins está en Alemania, donde las empresas manufactureras que dependen de piezas metálicas procedentes de Ucrania tienen problemas de abastecimiento. Primero, un curso intensivo sobre el impacto de la guerra. La economía de la Unión Europea está sintiendo el impacto de la guerra de Rusia en Ucrania. Se ha producido un nuevo aumento de los precios de la energía que ha llevado la inflación a máximos históricos. Ucrania y Rusia producen casi un tercio del trigo y la cebada del mundo y son grandes exportadores de metales. Las interrupciones en las cadenas de suministro, así como el aumento de los costes de muchas materias primas, han hecho subir el precio de los alimentos y de otros bienes y servicios básicos. Esto supone una carga para las empresas y menos poder adquisitivo para los ciudadanos. La UE ha recortado su previsión de crecimiento económico del 4% al 2,7% para este año y del 2,8% al 2,3% para el próximo. La inflación, prevista en un 3,9% hace unos meses, se estima en torno al 6,8% de media. La guerra perjudica a algunas economías de la UE más que a otras. La previsión de crecimiento de Alemania es una de las más bajas de Europa, con un 1,6%. Guillaume Desjardins se dirigió a Baviera, donde empresas manufactureras se ven afectadas. Alemania y su Mittelstand, un ecosistema industrial anclado a nivel local, están también muy integrados en sus países vecinos y en otros, como ocurre con Ucrania. 5 kilómetros. Esta es la longitud media de los cables presentes en nuestros automóviles. Si su coche está fabricado en Europa, en torno al 7% de estos cables provienen de Ucrania. En 2021, la Unión Europea importó 760 millones de euros de cables ucranianos destinados sobre todo al automóvil, así como al sector aeroespacial. Aunque esta fábrica de cohetes no se abastece directamente de Ucrania, cuando Rusia invadió a su vecino en febrero, toda su cadena de suministro quedó trastocada. Nuestros proveedores tienen dificultades para conseguir ciertas cosas. El precio de la logística aumenta por la escasez de contenedores y el de la energía también aumenta, obviamente. Esperemos que se trate de algo temporal. Hay ciertas cosas que afectan al negocio, pero más a nuestra cadena de suministro que a nosotros. Si quieren enviar su primer cohete al espacio en 2023, como está previsto, Jörn Spürmann y su equipo tendrán que ser creativos. Ahora adaptan piezas y componentes producidos para otras industrias con el fin de utilizarlos en sus cohetes, ya que son más fáciles de conseguir. Hay proveedores que vuelven con precios más altos o plazos de entrega más largos, así que hay que buscar alternativas. No tenemos fuentes de suministros únicas y esto requiere más tiempo y más esfuerzo en la gestión de la cadena de suministro por nuestra parte.
Este tipo de perturbaciones no solamente afecta al sector aeroespacial, sino que también perjudica a una recuperación económica tan esperada tras 2 años de pandemia. Además, después de una época de inflación más que moderada, el aumento del coste de la vida regresa al panorama económico europeo. Las proyecciones económicas de la Comisión Europea prevén una tasa de inflación del 6,5% en Alemania este año, una plusmarca desde la reunificación de 1990. Los hogares están perdiendo poder adquisitivo, así que tendrán que reducir su consumo. Para las empresas se trata de una pérdida relativa de competitividad, especialmente para las firmas con sede en Alemania. Tenemos que soportar el peso de la subida del precio de la energía, y ellas pueden transmitirlo en cierta medida, pero no en su totalidad. Mientras el crecimiento se estanca y los precios aumentan, la Comisión Europea espera que el plan de recuperación de la pandemia para la UE ayude a contener la situación. Pero la incertidumbre persiste. ¿Cómo evolucionará la situación en Ucrania en las próximas semanas y meses? Para hablar de esto me reúno con la economista María de Merchis, directora adjunta de Bruegel, un laboratorio de ideas con sede en Bruselas especializado en economía. Bienvenida a Real Economy. Gracias. La guerra en Ucrania ha cambiado fundamentalmente las perspectivas económicas de Europa o ha agravado más los problemas económicos ya existentes. Probablemente lo segundo. Los ha ahondado con respecto a la inflación. La razón por la que observamos esa inflación es la energía, y la energía que viene de Rusia. Ha afectado a Europa mucho más que a Estados Unidos, porque dependemos de Rusia mucho más que otros. Todo depende del resultado de la guerra y de lo rápido que encontremos alternativas en Europa. En cuanto a las perspectivas de crecimiento, estamos saliendo de una pandemia en la que diría que todavía seguimos inmersos. Pero la economía está saliendo de la pandemia y se registran grandes aumentos en el crecimiento. Ahora se ha moderado un poco, pero no contemplamos un cambio fundamental. La gente comprueba que aumenta el precio en sus facturas energéticas y ve que el coste de la vida, el coste de los alimentos sube. ¿Debemos estar preparados para más aumentos? Creo que sí. Creo que vamos a tener otro año en el que la inflación será normal. En Bélgica, donde vivo, hemos visto aumentar el precio de la harina, un incremento que repercute de manera importante en el precio del pan. Sufrirán nuestros bolsillos cuando llenemos de combustible nuestros automóviles y hagamos nuestras compras semanales de alimentos. Y probablemente las cosas tengan que empeorar un poco antes de mejorar. En ese sentido, creo que tenemos que prepararnos para ver más aumentos de precios. ¿Este aumento de la inflación es una preocupación genuina o es que estamos nerviosos después de un periodo tan largo de baja inflación? Depende de con qué se compare. Si lo compara con los últimos 10 años, sí. Nos hemos acostumbrado a tasas de inflación muy bajas. Pero no es un problema si lo compara con los años 70, cuando hablábamos de estanflación real y tasas de inflación del 15% y crecimiento negativo. Ahora no tenemos esas cifras. No espero verlas, ni siquiera en el peor de los casos, pero no debemos hacer pronósticos sobre este tipo de cosas. Es muy difícil de pronosticar. ¿Necesitamos que suban los tipos de interés? Creo que va a ser muy difícil para el BCE no subir los tipos de interés o incluso para otros bancos centrales que deben gestionar sus propios tipos de interés cuando vemos una inflación de tal envergadura como la actual. ¿Está preocupada por la economía europea en estos momentos? Creo que la economía europea ha resistido bastante bien ante la crisis de la pandemia. La nueva crisis es de una naturaleza muy diferente y afectará también a la forma en que podemos cooperar a nivel mundial. Esto tendrá repercusiones económicas. Creo que la economía europea está bien situada para sobrellevarla, pero que lo logremos también depende de cómo se desarrolle la propia guerra. Muchas gracias por su presencia en Real Economy. UNICEF advierte de una explosión de muertes infantiles en el Cuerno de África si el mundo sigue con la mira puesta solo en la guerra de Ucrania. Es la otra devastadora cara de la invasión rusa de Ucrania. Es el Cuerno de África. Según UNICEF, si la tendencia continúa podría haber una explosión de muertes en esta zona. En solo 5 meses en Somalia, por ejemplo, ha aumentado hasta un 160% el número de personas que se enfrentan a un riesgo alto de muerte. Esta mujer, desesperada por no perder a un quinto hijo, este año caminó 90 kilómetros hasta la capital de Somalia. Tenía 12 hijos, pero 4 murieron a causa de la sequía. De los 8 que sobrevivieron, tuve que dejar atrás a 4.
Estaban enfermos. Este pequeño era el que estaba más enfermo, así que lo traje aquí para salvarlo. Hasta 1.700.000 niños necesitan ser tratados por desnutrición severa aguda en 3 países, Kenia, Somalia y Etiopía. Si el mundo no amplía su mirada y no va más allá de la guerra en Ucrania y actúa inmediatamente, se producirá una explosión de mortalidad infantil en el Cuerno de África. Se calcula que en Somalia hay 386.000 niños que necesitan desesperadamente tratamiento para luchar contra la desnutrición aguda severa que pone en peligro su vida. Según UNICEF, a pesar de que en el Cuerno de África sufren la sequía más larga desde que se tienen registros, la ayuda humanitaria en lugar de expandirse se está restringiendo. Han aumentado los precios y las dificultades de comprar grano. Latinoamérica puede ser una solución a la crisis de abastecimiento mundial, dice el BID. Latinoamérica puede aportar una solución por el conflicto bélico en Ucrania, que provoca desestabilidad en la zona que provee granos y combustibles al mundo. Así lo aseguró el martes el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, quien participa de las actividades de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Latinoamérica y el Caribe puede ser una solución para esos problemas de abastecimiento, sea de manufactura en Asia o sea de alimentos y energía en Europa. Claver Carone consideró que hay que mejorar la infraestructura y que en medio de la crisis de la guerra y la pandemia, de pronto América Latina y el Caribe luce como un mar de cierta paz, tranquilidad y que su meta es que sea prosperidad. Explicó que desde la guerra rusa en Ucrania, para todos los países de la región, con excepción de Argentina, El Salvador y Bolivia, el riesgo país ha bajado, mientras que el de China subió, lo que significa que se han desacoplado. Hoy en día, Latinoamérica y el Caribe se ha separado de la China en cuestiones de cómo funcionan las inversiones de inversores institucionales para los mercados emergentes. Eso es una gran oportunidad, tenemos que aprovecharla y para eso hay que ver políticas buenas, incentivos buenos para inversiones. El presidente del BID afirma que hay empresarios interesados en trasladar sus negocios a un país que les resulte más cercano o conveniente. Sí, hay discordia política, hay populismo de izquierdas, de derechas, sin embargo, hay un consenso del empresariado para mudar de nearshoring, para mudar esas cadenas de valor. Claver Carone aclaró que su postura no es anti-China, sino pro Latinoamérica y el Caribe. Según cálculos del BID, la ganancia potencial del nearshoring podría representar un aumento de hasta $78.000 millones en nuevas exportaciones de bienes y servicios. En los últimos 30 años, desde esa cumbre en 1994, cada empleo, cada inversión, cada dólar que fue a la China era $1, una inversión, un empleo menos que tuvo Latinoamérica y el Caribe. El lunes, un grupo bipartidista de senadores estadounidenses presentó una resolución pidiendo un mayor apoyo para las iniciativas de reshoring y nearshoring para reubicar las cadenas de suministro globales en Estados Unidos y con aliados regionales en el hemisferio occidental. Además, resaltaron los riesgos para la seguridad nacional y prosperidad económica si siguen dependiendo de manera desproporcionada de las cadenas de suministros basadas exclusiva o principalmente en China. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a atacar este martes a los jueces del Supremo Tribunal Federal y amenazó con dejar cumplir sus decisiones al tiempo que cuestionó nuevamente la confiabilidad del sistema electoral. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a atacar el martes a los jueces del Supremo Tribunal Federal y amenazó con dejar de cumplir sus decisiones. ¿Será que 3 do Supremo Tribunal Federal? Pueden 3 del Supremo Tribunal Federal, que puede hacer mucho, seguir pensando que pueden con todo. No viviré como un ratón, tiene que haber una reacción. Tem que haver uma reação. Bolsonaro se mostró irritado con el máximo tribunal, luego de una decisión desfavorable al diputado Fernando Francischini, que fue destituido por el Tribunal Superior Electoral en 2021, tras alegar sin pruebas que en 2018 las urnas de votación habían sido manipuladas para impedir la victoria del mandatario en primera vuelta. El caso volvió estos días después de que un juez del tribunal ordenara devolver el cargo a Francischini, pero una sala revirtió esa decisión el martes, manteniéndolo apartado. Y el presidente reiteró las alegaciones a pesar de que ya le han removido videos de las plataformas y enfrenta una investigación en el Supremo Tribunal por difundir informaciones falsas.
Aquí, del otro lado de la Plaza de los Tres Poderes, un grupo del Supremo Tribunal Federal, de 3 en 2, mantiene la destitución de un diputado acusado, en 2018, de difundir noticias falsas. Este diputado no difundió fake news, porque lo que dijo en vivo también se lo dije a todos, que hubo fraude en las elecciones de 2018. Bolsonaro buscará la reelección en octubre y probablemente enfrentará en segunda vuelta al expresidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, favorito en los sondeos. Además, el mandatario volvió a lanzar dudas sobre la transparencia del voto electrónico, utilizado en Brasil desde 1996, y negó estar conspirando para permanecer en el poder. Hay quienes temen que no reconozca una eventual derrota en las elecciones. Los asesinos confesos del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci rastrearon su ubicación a través de las publicaciones de su esposa en redes sociales en un complot planeado durante días en Colombia, según detalles de la investigación reveladas el martes. Las publicaciones en redes sociales de la esposa del fiscal paraguayo Marcelo Pecci fueron la forma de rastrear su ubicación para luego asesinarlo durante su luna de miel en Barú. Así lo confirmaron detalles de la investigación dados a conocer el martes por las autoridades colombianas. Los delincuentes manifestaron que en muchas ocasiones estuvieron perdidos, pero gracias a las redes sociales lograron la ubicación y el seguimiento del fiscal Marcelo Pecci. Pecci, de 45 años, fue ultimado a tiros el 10 de mayo en la isla de Barú, próxima a Cartagena. 5 de los implicados fueron detenidos el viernes en Medellín y 4 de ellos se declararon culpables. Un sexto responsable sigue fugado, al parecer en Venezuela. La estructura criminal estaba liderada por Francisco Correa, quien contactó al sicario que le disparó a Pecci desde una moto acuática frente a su esposa, Claudia Aguilera. Otros 2 involucrados, identificados como Cristian González y Marisol Londoño, estaban encargados del seguimiento y ubicación de la pareja en un complot planeado durante días en Colombia. Francisco Luis Correa fue la persona que estructuró esa operación con unos sicarios que cumplieron unas funciones y que llegaron a la ciudad de Cartagena. Las autoridades no han determinado a los autores intelectuales del homicidio. Según la Fiscalía de Colombia, los agresores se repartieron un botín de unos $530,000. Representantes indígenas de la zona de la Amazonia denunciaron haber sido excluidos de la Cumbre de las Américas que se celebra esta semana en Los Ángeles y que tiene en su agenda la discusión sobre el cambio climático. Representantes indígenas de la Amazonía denuncian exclusión de la Cumbre de las Américas. La cumbre se celebra esta semana en Los Ángeles y tiene en su agenda la discusión sobre el cambio climático. Las voces indígenas no están siendo oídas en la Cumbre de las Américas. Los delegados indígenas están siendo impedidos de ingresar. Aquí mismo en Los Ángeles, donde los líderes mundiales se reúnen, las naciones indígenas de Los Ángeles no pueden tener acceso para participar y recibir a los líderes mundiales. Entonces hay críticas sobre cómo está siendo organizado ese foro. Soltani afirma que varios representantes indígenas se registraron para participar en las actividades de la cumbre y recorrieron enormes distancias para llegar a la cita en Estados Unidos. Sin embargo, no se les ha permitido el acceso, diciendo que no hay suficiente espacio para todos. En estos eventos importantes donde están gobiernos del turno, deberíamos estar todos los indígenas de diferentes países para llegar con nuestra voz y con nuestra propuesta. Peas, miembro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, viajó en barco, carro, autobús y avión durante más de 2 días para llegar de su remota comunidad hasta Los Ángeles para escuchar que no podría participar en el evento. Los representantes indígenas están realizando manifestaciones y protestas para exhortar a la acción a los mandatarios de la región. La Amazonía se extiende por 8 países latinoamericanos y la región francesa de Guayana, siendo Brasil el que concentra la mayor proporción de la selva. Por su parte, Cuba augura mínimos resultados sobre la migración en la Cumbre de las Américas.
El gobierno cubano declaró que no espera resultados en temas de migración durante la Cumbre de las Américas que da inicio el miércoles en Los Ángeles. No debe esperarse resultado efectivo alguno para un problema que seguirá pesando sobre nuestras sociedades y sobre las relaciones hemisféricas. La cumbre tiene como tema central la migración. Sin embargo, mandatarios de los principales países de origen rechazaron asistir, uniéndose a una protesta encabezada por México ante la decisión estadounidense de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la cita. Díaz-Canel también reclamó a Estados Unidos querer decidir quiénes son los actores sociales legítimos y quiénes no para acudir a Los Ángeles. Segmentos crecientes de la población continuarán buscando la satisfacción de sus necesidades y sus sueños de prosperidad en las economías avanzadas del norte. Estados Unidos anunció el martes una inversión privada por casi $2.000 millones en Centroamérica para frenar la migración. Sin embargo, Díaz-Canel dijo que en el caso de Cuba, Washington mantiene una política de guerra económica contra la población, además de restringir las vías para emigrar, mientras estimula la salida irregular de los cubanos, privilegiándolos con la posibilidad de tener residencia permanente cuando entran de manera ilegal a territorio estadounidense. Es lo que puede llamarse una receta perfecta para promover la migración irregular. No se prevé, sin embargo, una discusión a fondo sobre estos temas en la cumbre de estos días. Según analistas, Cuba vive un Mariel silencioso por los cerca de 150.000 cubanos que abandonaron la isla en 7 meses, una cifra mayor a los 130.000 que se fueron desde el puerto de Mariel en 1980. España, tercer país de la Unión Europea en acabar por ley con el desperdicio de alimentos. Contra el desperdicio de comida, España da un paso al frente y se convierte en el tercer país de la Unión Europea en legislar en este sentido tras Francia e Italia. El proyecto de ley quiere evitar que se tiren a la basura más de 1.300 millones de kilos de alimentos al año, unos 31 kilos por persona. El texto, que entrará en vigor en 2023, obliga a todos los actores de la cadena alimentaria a contar con un plan de prevención del desperdicio de alimentos. No contar con él será sancionado con multas de entre 2.000 y 60.000 euros y hasta 500.000 para los reincidentes. El proyecto de ley también prevé que bares y restaurantes ofrezcan a sus clientes lo que no hayan consumido. Luis Planas, ministro de Agricultura, presentaba así la ley. Es un instrumento jurídico, yo diría que pionero, para prevenir lo que es una ineficiencia en la cadena alimentaria, es decir, la pérdida y el desperdicio, que tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias sociales, tiene consecuencias ambientales y también éticas. La ley también pretende sensibilizar. Porque el 20% de toda la pérdida se produce a lo largo de la cadena, pero el 40% de la misma se produce en la venta al por menor o en los hogares familiares. La nueva ley establece una jerarquía. En primer lugar, la comida debe destinarse al consumo humano mediante donaciones a bancos de alimentos. Después, transformarse en productos como zumos o mermeladas. La siguiente prioridad es el consumo animal. Y por último, el uso industrial para hacer compost o biocombustibles. Y al regresar en la información deportiva, Herediano se defiende de las acusaciones sobre una aparente multipropiedad y dicen que no tienen nada que temer.